Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y te invito a que me acompañes por este pequeño viaje a la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte y a ayudarme dándole un me gusta a este video. ¿Preparado para el viaje? Comencemos. Ustedes saben por qué surge el monacato. A partir del año 313, con la paz de Constantino, cuando se acaba la persecución efectiva del Imperio Romano sobre los cristianos, y comienza un desarrollo progresivo de unión entre el Estado y la Iglesia que va a culminar en el 380 aproximadamente con el emperador Teodosio, cuando se declara el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Entonces allí acaba la persecución, cesan los mártires y aquellas grandes batallas de aquellos que enfrentaban con valor y confesaban a Cristo, anteponiendo sobre todas las cosas su amor al Señor antes que su propia vida, sus propios bienes y sus propias familias. Cuando termina todo esto, hay un grupo importante de cristianos que se sienten vacíos, porque comienzan a ver cómo la Iglesia y el Estado se comienzan a unir en este coqueteo mutuo, que por un lado trajo paz a la Iglesia, indudablemente es un gran beneficio si pensamos en todos los mártires, en todos aquellos descendientes, en las familias cristianas, que no tenía un padre, un tío, un abuelo, un hermano, o un hijo que había entregado su vida por causa del Señor. Cuando cesa la persecución, obviamente esto trae una paz a la Iglesia, pero por el otro lado, paralelamente a la paz, también trae este conformarse, este adaptarse al mundo, y una Iglesia ya no tan victoriosa, no una Iglesia ya tan purificada por la persecución, sino ya más bien acomodada y disfrutando de las cosas de este siglo. Entonces, un grupo importante de personas, de cristianos, se sienten hasta de alguna manera decepcionados con esto. Y comienzan a decir, bueno, si ya no hay persecución, entonces no nos queda otra cosa que la mortificación, la negación de uno mismo, ya que la Iglesia, ya que el imperio se ha unido y nosotros o nos acomodamos a esta vida placentera que nos da ahora la paz, el unirnos con el Estado, que comiencen a ser los obispos prácticamente como funcionarios estatales, y que desde el imperio se le concede un montón de beneficios y privilegios a la Iglesia, sobre todo a los puestos eclesiásticos. Entonces estas personas comienzan a apartarse al desierto, para vivir una vida de mortificación. Aquello que antes lo brindaba la persecución, pues ahora lo buscan en las soledades del desierto, sobre todo esto en Egipto, en Siria, en Oriente. Entonces allí comienza un movimiento de personas que comienzan a aislarse. Y así tenemos a los anacoretas, o ermitaños, personas que comienzan a vivir su vida espiritual de forma solitaria, aislada, en las montañas, en las cavernas, en los desiertos. Luego, estamos hablando de esto ya del siglo IV, ¿no es cierto? Luego comienzan algunos a ver que es mejor agruparse, de a 2, de a 3, de a 5, de a 10. Esto se llama, entonces ya forman un cenobio, la vida cenobítica, es decir, la vida en común. Paralelamente están los anacoretas, los ermitaños, y por el otro lado están los que forman la vida cenobítica, en comunión, buscando de esta manera un alejamiento del mundo, un alejamiento de la mundanalidad que ellos comienzan a ver en la Iglesia oficializada, y de esta manera se apartan para vivir un cristianismo más puro, un evangelio más auténtico. Voy a tomar muchas cosas de este libro, que ya les presenté la vez pasada, Historia de la Espiritualidad, en el tomo número 1, Espiritualidad Católica. Este es un libro que está conformado por autores que son catedráticos, sobre todo de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es un libro muy, muy interesante. Son 4 tomos en total. Pero vamos a tomar el tomo 1, donde habla acerca del monacato. Dice algo aquí muy importante en la página 518.
¿Qué es lo que buscaba también el monje, o es muy importante para el monje, ya sea el anacoreta, el ermitaño o el que hacía vida en común, el cenobita? La libertad personal es, a no dudarlo, uno de los más salientes rasgos del monacato primitivo. El monje se consideraba libre de concebir y organizar su propia vida como bien le pareciera. Aparte de estos dos estilos de vida, el ermitaño, el anacoreta y el cenobítico, también se desarrollan paralelamente dos corrientes principales que atraviesan toda la historia del monacato. Pero en esta época son muy importantes. Una es la corriente popular del monacato o rústica, conformada por personas más bien indoctas y que, como vamos a ver, no solamente que rechazaban todo lo que fuese la filosofía, todo lo que fuese la ciencia del mundo, sino también rechazaban lo que eran los estudios teológicos. Y la otra corriente es la corriente filosófica, la corriente erudita, la corriente de monjes doctos. Dice en la página 520 del libro que seguimos leyendo, Historia de la Espiritualidad: indudablemente el monacato reavivó en la tradición cristiana el primado de los simples, oponiéndose al orgullo intelectual que la cultura clásica llevaba consigo y que en el siglo III amenazaba ahogar la simplicidad evangélica. Recordemos que se fue fusionando la filosofía con el cristianismo. Tenemos personajes como Tertuliano, que por un lado rechaza la filosofía, ¿no?, diciendo que tiene que ver a Jerusalén con Atenas, pero por otro lado tenemos a otros que ya, como Justino Mártir, fusionan, y sobre todo en Oriente tenemos también a Orígenes, tenemos a Clemente de Alejandría, que fusionan la filosofía con el cristianismo. Pero también esto amenazaba, como dice el libro, ahogar la simplicidad, la sencillez evangélica. En realidad, esta es la explicación última de la actitud resueltamente contraria a toda ciencia adquirida por el estudio, la ciencia profana, e incluso la ciencia simple, de las cosas divinas, como por ejemplo la teología. No tienen valor alguno en el mundo espiritual. En tales materias solo es válida la ciencia recibida de Dios sin intermediario humano. Los padres más egregios, es decir, más ilustres, como lo hemos visto en San Antonio Abad, el famoso fundador de lo que sería la vida eremita, la vida monástica, el monacato. Como hemos visto en San Antonio, deben su reputación no a sus estudios, sino a los dones de ciencia que Dios les otorgó en premio a su ascetismo. Fueron teodidactas. Lo que sabían se lo había enseñado el mismo Dios, su único verdadero maestro. Nada más constante en la tradición monástica que esta distinción esencial entre ambas ciencias, la mundana, que incluye asimismo la teología, que se aprende en los libros y en las escuelas, y la carismática o verdadera sabiduría. ¿Qué nos está diciendo aquí? Personas como San Antonio Abad, que no tenían grandes estudios y en cierta manera hasta rechazaban los estudios, no solamente los filosóficos, aún los teológicos, porque, como dice aquí, eran teodidactas. Ellos recibían la enseñanza directamente de Dios, o al menos eso era lo que procuraban en este monacato primitivo. Por eso rechazaban la filosofía y la teología y todas aquellas enseñanzas que fuesen transmitidas de hombre a hombre meramente por el conocimiento. Entonces ellos, por medio de la ascesis, por medio de la mortificación, por medio del apartarse, por medio de la soledad, por medio de la autodisciplina, ellos buscaban esa contemplación con Dios. Y de esta manera adquirir la verdadera sabiduría, la sabiduría que no se adquiere por la transferencia de un maestro a otro, porque ellos decían que la sabiduría del mundo se podía recibir y cualquiera la podía recibir. La sabiduría del mundo la puedes recibir, la puedes tener y aún puedes destacar en ellas, no siendo puro. Pero la sabiduría de lo alto, la contemplación,
solamente llegaba a ellas, a esa contemplación, a ese conocimiento de lo divino, de lo celestial, directamente, aquellos que vivían una vida pura, apartándose del mundo. San Antonio Abad fue un gran monje que, como dije, es como el patrono, como el patriarca de los monjes. Esto en el siglo IV. Recordemos que San Atanasio tenía gran admiración por Antonio Abad, por San Antonio Abad, y escribe la Vita de San Antonio. Es un libro muy famoso de San Atanasio, Vita Antoni, la vida de San Antonio. El mismo San Agustín, un día alguien le trae el libro, la vida de San Antonio Abad, escrita por San Atanasio, y San Agustín no tenía ni idea quién era, ¿no? Pero cuando comienza a leerlo y cuando comienzan a explicarle cómo era Antonio Abad, los milagros y las experiencias que tenía con Dios, queda fascinado. A partir de ese momento, cuando San Agustín lee la vida de San Antonio escrita por San Atanasio, hay un cambio radical en San Agustín. A partir de ese momento, él se vuelve más carismático, por así decirlo. Por más que San Agustín sea contrario a este tipo de monjes. Recordemos que San Agustín funda una orden también de monjes, pero mucho más intelectuales en este sentido, con conocimiento de filosofía, con conocimiento secular, sin rechazar el conocimiento de lo que es los clásicos griegos, o de la sabiduría clásica, o de la filosofía mundana. No rechaza esto a Agustín, sino que lo une con la espiritualidad. Pero a veces se piensa que San Agustín no era carismático. San Agustín era más carismático que los mismos carismáticos. Después de leer la vida de San Antonio, de los milagros y las experiencias sobrenaturales, queda fascinado. Y a partir de ese momento San Agustín lo vemos como él escribe y cada vez que puede investiga, porque le apasiona el tema de las profecías, de las revelaciones, de los sueños, de las visiones, de los milagros y de estas experiencias místicas. En el mismo libro de la Ciudad de Dios, uno de los últimos libros que escribe San Agustín, tiene todo un libro dedicado a narrar milagros, experiencias de éxtasis, de profecías, de sueños, de revelaciones, de visiones, en las cuales San Agustín se deleita, narrando y investigando estas experiencias que le gustaba a él escuchar que le contaran acerca de estas cosas. Sigue diciendo este libro: pero este desprecio obstinado de toda ciencia humana entrañaba sus riesgos y sus desventajas. El profesor Festugier ha insistido hace poco en que la ignorancia de los solitarios antiguos los mantuvo sumidos en un mundo lleno de supersticiones, poblado de imaginarios demonios, que era el mundo de la plebe ignara y campesina. Esto es verdaderamente así. Esta falta o este rechazo de lo que fuese la sabiduría humana, de lo que fuese la filosofía, de lo que fuese todo tipo de conocimiento, aún de la teología estudiada, rechazaban estudiar la teología, lo veían como algo poco espiritual, ¿no? Ellos querían la verdadera teología, el verdadero conocimiento adquirido directamente de Dios. Entonces rechazaban todo lo que fuesen libros y estudios, pero esto los llevaba a otro extremo, que era el de la superstición, o un misticismo extremo. Otros males mucho más graves podía acarrear, y de hecho lo acarreó. 2 errores que hacia el año 400 causaron verdaderos estragos en las soledades de Egipto. Nos permiten comprobarlo. Y aquí vamos a ver 2 errores que se introducen en el monacato, sobre todo en la parte de Egipto. Y todo esto debido a que estos monjes eran solo Biblia. Por eso cuando dicen que la sola escritura la inventó Lutero, es una mentira. Claro que nosotros siempre hemos enseñado en este canal que sola escritura no significa solo Biblia. Solo Biblia es la Biblia y yo. O yo y mi Biblia, el burro por delante. Y no quiero saber más nada, porque a mí me enseña directamente Dios. Es un poco lo que
hemos estado viendo acerca de estos monjes, que al rechazar la filosofía, rechazar los estudios humanísticos o los estudios seculares o la ciencia del mundo, por llamarla del mundo, me refiero a todo lo que sería la intelectualidad, a todo lo que sería la filosofía, a todo lo que sería las ciencias comunes, a lo que sería aún la misma teología, las ciencias espirituales. Ellos rechazaban todo esto y decían: no necesitamos más nada que la escritura. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos y no queremos aprender de otro lado. Claro, esto es solo Biblia, diferente de la sola escritura, pero en realidad es lo que nos achacan a nosotros los católicos romanos, diciendo: ustedes con la sola escritura, y Lutero inventó la sola escritura. No, la sola escritura siempre ha sido y ha estado de alguna manera como un método de trabajo que algunos han tomado, otros han desechado, u otros han tratado de fusionar las dos cosas. Yo les dije la otra vez pasada, les di este texto de Agustín, que es la mejor descripción que existe sobre la sola escritura. Yo no digo que San Agustín haya sido sola escritura, pero nos da la mejor definición que existe de un padre de la Iglesia acerca de la sola escritura. Es decir, la Biblia como autoridad suprema, la cual no se puede discutir, la cual no se puede modificar. Ahora, todo lo que viene después, cartas de todos los obispos, eso incluye al obispo de Roma, encíclicas, motus propios, definiciones conciliares, aún los concilios locales tienen que ser corregidos por los que les siguen, aún los concilios generales que corrigen en los locales, esos mismos concilios generales o ecuménicos pueden ser corregidos, dice Agustín, por otros después. Porque a medida que pasa el tiempo también hay gente que tiene mayor luz y todo hay que aportar y todo eso hay que utilizarlo para corregir los errores que se hayan podido establecer. Entonces, para Agustín no hay nada que sea infalible y que no se pueda corregir a excepción de la Biblia. La Biblia es la única inspirada y la única que no se puede corregir y la única que no se puede discutir. De ahí para abajo todo se puede corregir. Obispos, cartas de obispos, encíclicas de obispos, concilios locales, concilios generales, concilios ecuménicos, todos se pueden corregir porque no hay nada que se compare a la autoridad de la escritura que está por encima de todos. Eso es básicamente la sola escritura. Pero paralelamente vemos como otros creían en la sola Biblia. Es decir, todo este concepto de sola escritura ya existía, siempre existió desde el comienzo. Lo que pasa es que en el siglo XVI, como hemos dicho, como ese método de trabajo, es el método de estudio, el método de conocimiento mejor para saber si estamos en la verdad, para conocer si lo que creemos está dentro de la ortodoxia, para eso es la sola escritura. ¿Por qué explota en el siglo XVI, hemos dicho, la sola escritura? Porque Roma era una fábrica de hacer doctrinas y de luego convertir esas doctrinas en dogmas. Muchas de esas doctrinas se desvanecieron con el tiempo. Muchas de esas doctrinas se pierden luego a partir de Trento y se formulan otras. Pero Roma, en época de Lutero, era una máquina, una fábrica de hacer doctrinas. Y eso era lo peligroso. Entonces Lutero, para frenar eso, saca nuevamente el tema de la sola escritura. Para decir, a ver, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, es decir, a las escrituras. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Entonces, en ese mundo de doctrinas, que realmente era impresionante en la época de Lutero, ahora no tenemos ni siquiera una idea de lo que es. Los católicos romanos que tanto critican a Lutero y critican la sola escritura no tienen ni idea, porque ni siquiera leen, ni investigan, no estudian lo que era en la época de Lutero, lo que era la Iglesia Católica Romana, una fábrica de doctrinas, de enseñanzas, que luego se convertirían en dogmas algunos y otros se terminarían desechando. Pero cada papa que subía, sus enseñanzas, sus doctrinas como enseñanzas, no como doctrinas que sí o sí tengan que creerse, pero eran como imposiciones que ponían sobre los fieles y con el uso, con la práctica, con el tiempo se terminan convirtiendo en doctrinas. Lutero rechaza todo eso porque veía que eran pesadas cargas que ponían sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. Luego se van fosilizando esas enseñanzas y algunas terminaron convirtiéndose en dogmas o en doctrinas. Pero la sola escritura es el mejor método y fue el mejor método necesario, muy necesario en el siglo XVI, porque Roma no paraba de sacar nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas.
o de corromper las antiguas. Entonces, ¿cómo nos mantenemos en la verdad? ¿Cómo comprobamos si estamos en la verdad? ¿Cómo comprobamos si lo que creemos está correcto? Que no nos hemos ido desviando. Pues hagamos lo que decía Agustín, allí arriba la Escritura. Todo lo demás puede ser corregido siempre a la luz de la Escritura. Entonces, estos monjes que vamos a ver ahora cayeron en lo que sería la sola Biblia. Vamos a continuar leyendo ahora cuáles fueron estos dos graves errores que surgieron en el monacato, sobre todo en Egipto, debido a la concepción que tenían estos monjes de recurrir únicamente a la Escritura, lo que sería la sola Biblia, sin tener en cuenta el estudio de la teología. Dos errores que hacia el año 400 causaron verdaderos estragos en las soledades de Egipto nos permiten comprobarlo. El primer error, el antropomorfismo. ¿No dice la Escritura que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? De esto dedujeron muchos monjes que Dios tenía un cuerpo igual al nuestro. Tanto se propagó este error en el mundo de los anacoretas que el patriarca de Alejandría, Teófilo, se sintió obligado a ilustrarlas. Sobre este punto, en una de sus cartas pascuales, la conmoción fue enorme. ¡Ay, miserable de mí!, se lamentaba el abad Serapión. Me han arrebatado a mi Dios. El segundo error al que aludíamos se refiere a Melquisedec, de quien dice la Biblia, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de sus días ni fin de su vida. Concluyeron los monjes que Melquisedec era el Hijo de Dios. Entonces, vemos aquí los dos grandes errores que llevó el solo Biblia a estos monjes. Estamos hablando del siglo IV, ya pasando al siglo V. ¿Qué fue? El primero, el antropomorfismo, el atribuirle forma humana a Dios. Y el segundo, el creer que Melquisedec era el Hijo de Dios. Pero vamos a centrarnos en el primero, porque no nos va a dar mucho tiempo para todo. Recuerden ustedes que también hemos visto a Casiano, a Juan Casiano, que es un monje que funda también allí, Marsella, funda 2 conventos. Estos son de la época también de San Agustín. Juan Casiano es más o menos de la época de San Agustín, estamos hablando en el siglo V. Casiano, existen 2 libros, pero yo tengo las colaciones en el tomo 1 y tengo también el tomo 2 muy interesante porque recoge todas las enseñanzas, la sabiduría de precisamente estos padres del desierto. Casiano fue muy influyente en Occidente, muy influyente en el monacato también de Occidente, y nos narra de primera mano el problema del antropomorfismo en los monjes. Vamos a leer un poquito a ver qué nos dice Casiano acerca de este suceso. Que el obispo de Alejandría, para época de Pascua, le envía una carta, como era de costumbre, le envía una carta a todos los monjes, a lo que serían los abades, los conventos, pero le incluye allí no solamente anunciando la Pascua, la fecha de la Pascua, sino también un tratado dogmático contra la absurda herejía de los antropomorfitas, que atribuían a Dios forma humana, refutándola con gran copia de argumentos. Esto provocó verdaderamente un revuelo allí entre los monjes. Muy pronto un gran número de ancianos recibieron estas letras, este tratado dogmático, de tan mal talante que opusieron resistencia al obispo, declarando que era reo de grave herejía. Es decir, los abades y los ancianos de todos estos monasterios, de todos estos conventos, llamaban al obispo de Alejandría hereje, por rebatir, por enviarles un tratado dogmático condenando el antropomorfismo. Entonces decidieron que toda la comunidad de los monjes debía considerarle al obispo de Alejandría como a un excomulgado, puesto que contradecía abiertamente a la Sagrada Escritura, negando que el Dios Todopoderoso tuviera figura humana, cuando en Génesis dice formalmente que Adán fue creado a su imagen. A las víctimas de este error, sigue diciendo Casiano, se sumaba un solitario monje llamado Serapión, que era también un abad.
celebrado desde hacía mucho tiempo por su austeridad de vida y consumada virtud, pero su ignorancia en este punto era tanto más peligrosa a los que profesaban la verdadera fe cuanto mayor era el prestigio de que gozaban en razón de su edad provecta y su vida ejemplar. Esto le situaba en un lugar relevante entre los monjes. A pesar de las repetidas instancias del santo presbítero Pafnucio, todo fue en vano. Nadie pudo lograr de él que volviera a la verdadera fe. Esta creencia le parecía a él una innovación, es decir, el negar el antropomorfismo le parecía a este monje, a este abad Serapión y a muchos otros abades le parecía una novedad, porque la Biblia decía que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, por lo tanto, Dios debía tener una forma humana. Pero un día vino un diácono de nombre Fotino, lo digo así para resumir un poquito, y lo explicó con abundancia de textos bíblicos, lo explicó que estaba hablando de una forma espiritual y que no estaba hablando de una forma literal cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sino se refería más bien al carácter moral de Dios y no a su forma física, a su forma exterior. El diácono, es decir, el que vino, este diácono defendió a sí mismo esta opinión con palabras ricas de contenido doctrinal y adujo innumerables testimonios escriturísticos. No era posible sostener que la majestad de Dios, por ser infinita, incomprensible e invisible, pudiera tener algo compuesto como nosotros, algo análogo a la forma humana que le limitara y le circunscribiera. Nuestra mirada, al igual que nuestro espíritu, eran totalmente incapaces de captar y comprender esa naturaleza incorpórea, ajena a toda composición, absolutamente simple. La exposición de esta doctrina triunfó al fin. Nuestro venerable anciano, es decir, el abad Serapión, cedió ante tantas y tan atinadas razones, adhiriéndose a la fe tradicional. Sin embargo, nos cuenta qué pasó en el momento en que tuvieron que ir a la oración. No obstante, durante nuestra plegaria, el buen anciano, este abad Serapión, sintió una turbación extrema al comprobar que se les fumaban las formas humanas, bajo las cuales solía representarse a la divinidad en la oración. Súbitamente se deshizo en gemidos y lágrimas, y posternado en tierra se lamentaba con grandes gritos. Desgraciado, desgraciado de mí, me han arrebatado a mi Dios. No tengo ya nada en qué fijarme y asirme. No sé a quién adoro, a quién debo enderezarme. No lo sé. Claro, todos se sienten conmovidos al ver a este anciano venerable, a este anciano de vida ejemplar y de sabiduría, a Serapión, a este abad, llorando como un niño diciendo me han arrebatado a mi Dios, porque claro, estaba acostumbrado a atribuirle a Dios una forma humana, entonces cuando él oraba, representaba allí en su mente la forma de Dios y se dirigía a él. Pero desde el momento en que su mente, por medio de la enseñanza correcta de la sana doctrina, le dicen que Dios no tiene un cuerpo igual a nosotros, que eso es simplemente una forma de hablar que tiene la Escritura para que nosotros en nuestro lenguaje, que es tan limitado y nuestra mente tan limitada, lo podamos entender, aunque diga la Biblia que Dios tiene mano o pie o los ojos de Dios, es una forma de hablar antropomórfica, atribuyéndole a Dios, pero es para que nuestra mente tan limitada pueda comprender estas profundidades insondables de Dios. Entonces, al quitarse en su mente la forma humana de Dios, se sintió como que le habían arrebatado a Dios. Entonces ellos van y consultan a otro sabio, a otro abad, de nombre Isaac. ¿Por qué sucedían estas cosas? Este venerable también anciano, este abad, de nombre Isaac, dice, no debe sorprendernos que un hombre de suyo simplísimo, que no ha recibido instrucción alguna en punto a la doctrina sobre la sustancia y naturaleza divina, haya sido víctima hasta el presente de su ignorancia, permaneciendo adherido a este error. En realidad no ha hecho sino tributar pleitesía a antiguas creencias en boga. Y aquí nos va a decir algo muy, muy interesante este abad. Todo esto estamos hablando que es del siglo V, ¿no? No se trata aquí, tal como vosotros suponéis, de una nueva ilusión de Satanás, sino más bien de ciertas reminiscencias del antiguo paganismo,
este antropomorfismo, ¿no? Atribuirle forma sensible a Dios, que se complacía en revestir de forma humana a los demonios que adoraban. En la actualidad, hay quienes creen que la majestad incomprensible e inefable del Dios verdadero debe representarse bajo la forma de alguna imagen sensible, y están convencidos de que es imposible fijar su pensamiento y consagrarse a la oración si no tienen presente en el espíritu y ante sus ojos una imagen a la cual ofrecer sus súplicas. De no ser así, les parece que están en presencia del vacío y de la nada. Este error es el que condena el apóstol a decir: y mudaron la gloria incorruptible de Dios en la semejanza de una imagen corruptible de hombres. Es muy interesante lo que nos narra aquí, ya del siglo V, tanto Casiano como todos estos padres venerables del desierto, porque le da una respuesta muy, muy acertada, ¿no? ¿Por qué este anciano Serapión desfallece cuando comprende que Dios no tiene forma humana? Y entonces no tiene que representarlo en su mente a Dios como si fuese un hombre. Y sentía que le habían arrebatado a su Dios, que le habían quitado a su Dios, que ya no tenía dónde dirigir su oración. Entonces este obispo, o este abad, perdón, Isaac, muy sabio, le dice: esto es reminiscencia del paganismo, porque los paganos revisten de forma humana aquellos demonios que adoran. Entonces, recordemos que estamos en el siglo V. Todavía no había, ya no lo vemos en Agustín, una veneración de imágenes, ni lo vemos en estos monjes. No había veneración de imágenes, no la había. Todo esto se va desarrollando muy lentamente y explota, como vemos en el siglo VIII, con el último concilio ecuménico, el segundo concilio de Nicea, donde se aprueba la veneración de imágenes, pero esto después de una gran lucha entre lo que se conoce la lucha iconoclasta, entre los que estaban a favor de la veneración de imágenes y los que estaban en contra. Pero vemos como en este momento de la historia, en el siglo V, estaban en contra de las imágenes. Porque esto dice reminiscencia del paganismo. Los paganos están acostumbrados a revestir de forma humana, de forma sensible a los demonios que adoran. Entonces dice, a muchos creyentes ahora les parece que si no tienen una figura humana delante, una forma sensible a la cual dirigir su oración, parece que le están orando a la nada. Y entonces aquí se aplica no solamente a Dios Padre, porque dicen, no, bueno, pero estaba hablando de Dios Padre. No. Está hablando de que personas necesitan tener una imagen tangible, sensible, tanto de la divinidad o de aquello a lo cual dirigen su oración. Y si no tienen esa imagen, parece que le están orando a la nada. Se quedan como ese anciano llorando, diciendo, me han arrebatado a mi Dios. Porque recordemos que los católicos romanos ponen por excusa tener imágenes de Cristo y venerar imágenes de Cristo o adorar imágenes de Cristo, porque Dios tomó forma humana. Entonces, claro, en el Antiguo Testamento no tenía la forma humana, pero en Cristo ya Dios, en la encarnación, tomó forma humana, entonces nosotros podemos representarlo de forma humana. Y dijeron, pero lo que está diciendo este monje, este sabio obispo, abad, juntamente con Casiano y todos los monjes de esta época, vemos que no tienen imágenes, precisamente porque le llaman reminiscencias del paganismo. Entonces vemos que los católicos romanos necesitan una imagen, la imagen de un santo, necesitan una imagen tangible, una imagen de la Virgen, una imagen del mismo Jesucristo, con la excusa de que, bueno, sí es Dios, pero como tomó forma humana, nosotros podemos representarlo de forma tangible como cuerpo de hombre y podemos dirigir la oración, aunque sabemos que no la estamos dirigiendo a la estatua, sino que estamos dirigiendo a quien ella representa. Este sabio, Isaac, les dice, esto es reminiscencia del paganismo, es lo que se vivía en el monacato. No había imágenes, porque ellos eran conscientes de que eso era paganismo, era reminiscencia que había quedado del paganismo. Porque, dice, aún hoy hay muchas personas que si no tienen delante de sí una imagen, no pueden rezar, no pueden orar, porque sienten que está su oración como dispersa. ¿A dónde me enfoco? ¿A dónde apunto mi oración? Entonces necesitan una forma. Este anciano se representaba la forma de Dios en su mente.
Pero vemos que otros necesitan la forma de Cristo, una imagen de Cristo, una imagen de María, una imagen de los santos, para dirigir su oración allí. Y si le quitas sus imágenes, se sienten perdidos, se sienten como este anciano. Vale la pena releer lo que nos dejó por constancia aquí Casiano, ¿no?, en su libro Colaciones. Dice este sabio, abad Isaac, en el siglo V, en la actualidad hay quienes creen que la majestad incomprensible e inefable del Dios verdadero debe representarse bajo la forma de alguna imagen sensible, y están convencidos de que es imposible fijar su pensamiento y consagrarse a la oración si no tienen presente en el espíritu y ante sus ojos una imagen a la cual ofrecer sus súplicas. De no ser así, les parece que están en presencia del vacío y de la nada. Y como bien dice, son reminiscencias del paganismo. Muy interesante esto, porque si tú le quitas hoy, como dije, a muchos católicos romanos la imagen, las imágenes a donde ellos se enfocan y dirigen esa representación sensible de aquello espiritual a lo cual dirigen su oración, parece que le han arrebatado a su Dios o le han arrebatado aquel objeto de su oración. Y también otra cosa muy importante que hemos visto es que estos monjes que caen en este error del antropomorfismo es porque eran solo Biblia, no solo Escritura, solo Biblia. Pero no pueden negar los católicos romanos que ya en estos siglos y en siglos de la Iglesia primitiva existía el concepto o el método de la sola Escritura, que algunos se iban tomando en cuenta, teniendo la superioridad de la Escritura por sobre todo, y otros caían en lo que sería la sola Biblia, que es tener a la Biblia como la única fuente de autoridad, rechazando aún estudios seculares y hasta el estudio de la teología, lo cual la consideraban un estudio simplemente secular, que se recibía por transmisión y no como aquella ciencia sagrada que se recibe directamente por Dios, en esta contemplación, en llegar por medio de la ascesis, por medio de la negación de uno mismo, llegar a la contemplación de Dios y recibir. Por eso decía, eran teodidactas, es decir, recibían la sabiduría y el conocimiento directamente de Dios, o al menos eso es lo que ellos procuraban. Por lo tanto, desechaban todo otro conocimiento que no fuese la Escritura. Esto eran solo Biblia, pero ya en ese entonces existía este concepto tanto de la sola Escritura como el de la sola Biblia. Aunque en otro capítulo vamos a leer y profundizar un poquito más acerca de el monje, los monjes y la Escritura, la importancia que tenía la Escritura. Hoy quería centrarme más que todo en esto, en estos vestigios que hay acerca de la sola Escritura, y específicamente hemos visto hoy el solo Biblia, en los monjes del desierto. Pero quiero terminar con un poquito de unas frases de este libro. Recordemos que está hecho por eruditos católicos romanos y por religiosos, porque también está hecho por de la Orden de San Agustín, frailes de la Orden de San Agustín y de la Universidad Pontificia de Salamanca. Nos dice en la página 528, evidentemente es la Escritura la fuente y el estímulo de la vida interior del monje, como es o debe serlo la de todo fiel cristiano. Evagrio Póntico, otro de los grandes líderes, padres de la Iglesia, y que tiene mucho que ver con esta sabiduría y de los padres del desierto, subraya los excelentes efectos del asiduo contacto con la palabra de Dios. Favorece la pureza interior, aparta la mente de las preocupaciones terrenas y la dispone para la contemplación. Como sus maestros del desierto, enseña Casiano, que es el que hemos estado viendo antes, Casiano, que la Escritura es remedio eficaz contra los vicios, protección segura contra los ataques diabólicos, el medio por excelencia y completamente imprescindible para obtener el fin que es que el monje persigue, la pureza de corazón y a través de ella el reino de los cielos. La Escritura proporciona además al monje todo un arsenal en su lucha contra los poderes del infierno, un jardín deleitoso para su recreación y consuelo, la voz de su oración y el espejo de su contemplación. Qué bueno esto. Dice que la Escritura es para el monje la voz de su oración y el espejo de su contemplación. En una palabra, la vida espiritual viene a ser la Escritura leída, recitada, meditada,
comprendida, vivida. Repito, en una palabra, para el monje, la vida espiritual viene a ser la escritura leída, recibida, meditada, comprendida y vivida. Y quiero terminar con una frase con el patriarca, el padre del monacato, que es San Antonio Abad. Recordemos que su vida fue narrada y nos quedó el testimonio por medio de gran campeón de la ortodoxia, Atanasio, que escribió la Vita Antoni, la vida de San Antonio. ¿Qué decía San Antonio Abad? ¿Qué le enseñaba en aquella época primitiva? Estamos hablando del siglo IV y después del siglo V. ¿Qué le enseñaba? Es del siglo IV San Antonio Abad. Pero, ¿qué les enseñaba a sus monjes? Dice, las escrituras son suficientes para nuestra instrucción. Enseñaba San Antonio al principio del periodo de la historia monástica que nos ocupa. Repito, ¿qué les enseñaba San Antonio Abad, el padre del monacato, a sus monjes? Que las escrituras son suficientes para nuestra instrucción. Las escrituras son suficientes para nuestra instrucción. La máxima autoridad. Claro, no es la única. Porque si rechazamos los demás estudios, si rechazamos la misma tradición, si rechazamos la teología, el estudio de la teología, el mismo magisterio que ha sido puesto por Dios, porque Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son ese cuerpo magisterial de la Iglesia. Si rechazamos todo esto, terminamos como estos monjes, específicamente allí en el desierto, que caen en la sola Biblia. Pero debemos mantenernos en lo que es la sola Escritura, indiscutible, máxima, autoridad. En ella, como dice San Antonio Abad, las Escrituras son suficientes para nuestra instrucción. Así que no nos vengan a decir, los católicos romanos, que la sola Escritura es un invento de Lutero. No, señores, no, queridos. Estudien un poquito más la historia de la Iglesia. Vayan al tiempo primitivo, lean y vean cómo surge el monacato, que enseñaba San Antonio Abad, que enseñaban lo mismo Casiano y todos ellos, cómo tienen a la Escritura como la máxima autoridad. Claro, se puede caer para el error de la sola Biblia, obvio, es uno de los peligros, pero que no invalida a la sola Escritura, sino que nos testifica que ya en el principio la sola Escritura era un método que existía. No es un dogma para nosotros, no es un dogma, por más que nos quieran meter que es un dogma, no es un dogma. Para nosotros es el mejor método de estudio. Pero claro, obviamente podemos deslizarnos, si no tenemos cuidado, a la sola Biblia. Yo y mi Biblia, el burro por delante. Pero interesantísimo. Les repito, en este libro de espiritualidad, historia de la espiritualidad, que está hecho también por catedráticos, por eruditos, la mayoría de ellos de la Universidad Pontificia de Salamanca, del Seminario de Ávila, y que son, la mayoría de los autores de este libro, son religiosos, son monjes. Así que la sola Escritura, la sola Biblia, es un método de trabajo que ya existía, un método de conocimiento, un método epistémico que ya existía a los comienzos de la Iglesia, en la Iglesia primitiva. Que el Señor los bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.